Las leyes que se han hecho en contra de la ciudadanía y amordazándola, nos amparábamos en el preámbulo que hay, que está escrito en la Carta de los Derechos Humanos, que dice: considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Creíamos que estaba suficientemente fundamentado como para que tuviese razón de ser esa rebeldía social y esa desobediencia civil. De ahí surgieron muchas ideas, como las que han cuajado después, junto con otros movimientos sociales, en las marchas por la dignidad, por ejemplo, o los campamentos dignidad, al 53,79%. Es decir, que 21.723 mujeres se han desanimado en la búsqueda de empleo. La reducción de las cifras del paro son también cifras de la desigualdad. 436.100 hombres frente a 242.100 mujeres. Y encima, en los presupuestos del año 2016, recortan el 21,7% en la dotación para protección del desempleo. La CEDAW, que es el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, ha advertido a España de los grandes incumplimientos que ha hecho España con el tema del empleo, del desempleo, de la violencia de género, etcétera, de las cifras de igualdad. Ese gran consenso fue el Estado social. Y el gran consenso fue combinar un capitalismo con democracia, limitando el poder del capitalismo. Ese fue el gran consenso desde los años 45 hacia adelante. El problema de fondo que hay es que eso fue una época que muchos consideraron que era irreversible. Acordaros del célebre libro de Marshall sobre clase social y voto. La gente pensó que los derechos conquistados después de la Segunda Guerra Mundial iban a ser irreversibles para todos los países. Ahí surge el Estado constitucional, ahí surgen los derechos sociales, ahí surge la presencia de los sindicatos, ahí surge, es decir, la guerra mundial y su resultado, de alguna manera, propició un nuevo equilibrio donde el poder del capital estaba controlado. Eso se llamó, por ejemplo, en capital financiero se llamó la represión financiera. O sea, la clave de todo ello era que las finanzas nunca cogieran el poder de la economía. Y había que reprimir, por eso se inventaron la nacionalización de la banca. ¿Quién nacionalizó la banca en Francia? De Gaulle nacionalizó la banca. Y en muchos países la banca fue nacionalizada, precisamente por no dejarle ese poder tan fuerte a un capital que ya habían visto que había llevado a 2 guerras mundiales prácticamente en 30 años. La desaparición de la Unión Soviética es una de las catástrofes más importantes que va a afectar, por cierto, a todo el siglo XXI, no nos hagamos ilusiones. Pero, ¿qué hicieron? Cogieron la propiedad pública, la transformaron en cupones, repartieron los cupones a la población de forma igualitaria y, evidentemente, al cabo de un determinado momento, algunos habían preferido el vodka y otros la acumulación de cupones. Con lo cual, se pasó de un sistema de propiedad pública de bienes de producción a un sistema de propiedad privada de bienes de producción. De irreversibilidad nada, se revirtió perfectamente el mecanismo. Me acuerdo de un discurso en Venezuela, no cobré por él, pero mi perro no se lo cree, todavía está ya por la noche rascando debajo de la alcaba, a ver si encuentra la pasta. Dije algo así, luego intervino Chávez, por cierto, se tiró que se nos está acabando. Yo intenté ser más breve. Vine a decir que Venezuela tenía 2 armas de destrucción masiva. Una era el petróleo, pero Venezuela nunca la ha usado, ¿cierto? En todo momento ha vendido petróleo a Estados Unidos, más de valía. Pero otra era la irrupción de una concepción en virtud de la cual era el pueblo el que decidía. Es el pueblo el que tiene que decidir. Y esa era un arma de destrucción masiva, sobre todo en América Latina, donde evidentemente eso de que el pueblo decida es una cosa que se vislumbra para el 3er milenio. Esa es la revolución de verdad. La revolución de verdad no es cambiar forzosamente, que hay que cambiar muchas cosas,
el estatuto de la propiedad. Es hacer que el pueblo sea imprescindible a la hora de tomar las decisiones, en el sentido de que las tome él.